Sin lugar a dudas, Street Fighter es el rey en cuanto a juegos de pelea se refiere, y creo que nadie en realidad podría debatir demasiado esto. Para Switch 2 llega de estreno Street Fighter 6, una versión que tal vez no tantos esperaban, pero que llegó de todas formas. Vamos a platicarlo en esta Opinión Express. Pues así es, entes, Street Fighter 2 llegó finalmente a Nintendo Switch 2. Y es bastante curiosa la situación porque si nos ponemos a reflexionar, solo las entregas pares llegan a las consolas de Nintendo. Al final de cuentas, después de algún tiempo pueden llegar. Pasó con el uno o con el 3, pero de salida, por llamarlo de alguna manera, en realidad no llegan, ¿no?, a las consolas de Nintendo. El uno no llegó, tal cual a un NES o a un Super Nintendo. El 2 sí lo hizo, llegó al Super Nintendo. El 3 no llegó, ¿no? No llegó. ¿Cuándo le tocarían? El 64, ¿no? No llegó al 64. De ahí el 4 sí llegó a Nintendo 3DS. El 5 no llegó, solo llegó ahí le hubiera tocado al Switch, ¿no? Al Wii U Switch. Y finalmente el 6 que sí ha llegado. Pero bueno, pues así pasa, ¿no? Decisiones de Capcom, esperemos que el 7 no siga esta tradición y nos quedemos en Nintendo sin el número 7. Bueno, Street Fighter no es un juego de este año. Street Fighter salió durante el año pasado, si no mal recuerdo, pero me interesa hacer la reseña de la versión específicamente de Switch 2, porque mucho se habló respecto a la versión de la consola de Nintendo previo a salir, ¿no? Cuando se quería hablar de las características técnicas, cuando se quería comparar con las otras consolas, se usó en varias ocasiones Street Fighter 6 para hacerlo, sobre todo dejando mal paradas, por ejemplo, a Sirius S o incluso en algunos casos a PlayStation 5, ¿no? Entonces me interesaba mucho llevar a cabo la opinión express de Street Fighter 6, pero la versión de Nintendo Switch 2. Vamos a acomodarla como acomodamos las opiniones express en general. De hecho, al final de cuentas, la de Mario Kart terminó siendo así. Está de hecho en la lista de reproducción de las opiniones express. Entonces vamos a acomodarlo de la misma manera. Vamos a iniciar por los visuales. Visualmente es impresionante. Tiene una dinámica muy fluida. No hay, y repito, yo no soy tanto de estar notando los frames y todo este rollo, pero yo en ojo poco entrenado noto un buen rendimiento. En realidad no noto que haya caídas importantes de frames, ni mucho menos, cuando, y hay que decirlo, pasan un montón de cosas en pantalla, ¿no? Ya no es una bolita nada más que representa al Hadouken, sino son muchas partículas, fluidos, líquidos, ¿no? Los counters estos de repente, plum, explotan como pintura. Y pasan muchas cosas y a gran velocidad en pantalla y el rendimiento es espectacular. La versión corre a 4K y se ve increíble. Nunca antes había visto Street Fighter de esta manera. Ahora, respecto al arte, creo que Street Fighter 6 tiene de los mejores artes de la franquicia. Yo soy muy fan. En el caso del 2, por ejemplo, pues era muy chido, era muy bueno, pero era como el primero, ¿no? A pesar de que Street Fighter 2 no es el primero, en realidad fue el que la mayoría de nosotros conoció y pues el arte era increíble para ese momento. Sin embargo, de ahí vino el 3 que tiene un buen arte, no digo que no, el 3 es mucho más animado, mucho más 2D caricaturizado, no sé cómo llamarlo, mucho anime. Bien, estaba correcto, pero si me fascinó uno fue el 4, ¿no? Estos trazados oscuros, no sé si los recuerdan bien, pero estos trazados oscuros le quedaban perfectamente a los personajes y a los poderes, ¿no? Era un agasajo visual ver Street Fighter 4. Incluso el diseño de los personajes estaba muy bien llevado y los escenarios estaban increíbles, ¿no? Fíjense que esa versión sí la llegué a jugar en 360, recuerdo haberlo jugado en 360, pero la versión que más jugué fue la de 3DS, porque la de 360 fue la vainilla, la original, la pura, y la de 3DS pues ya era el super, creo que era super, ¿no? Super Street Fighter 4, no me acuerdo si era el Ultra, pero Super Street Fighter 4 sí era. Y tenía los nuevos personajes, tenía escenarios, tenía todo. Creo que faltaba nada más una cosita, porque luego salió una Ultra, ¿no? Pero estaba increíble, a mí me encantó.
y el arte, les digo, espectacular para ese momento. De ahí se vino Street Fighter V, que yo particularmente no me gustó para nada el arte de Street Fighter V. Era, no sé si pretendían hacerlo demasiado realista o qué pedo, pero incluso los personajes se veían bastante mal, ¿no? Se veían casi casi decrépitos, acabados, terribles. Las facciones estaban feas, o sea, eran personajes feos. Yo no sé a quién se le ocurrió este diseño de arte, pero cero fan. De hecho, creo que es el peor de los Street Fighters en cuanto a términos de arte, ¿no? En cuanto a términos gráficos, de arte al final de cuentas, ¿no? Sé que tenemos el uno, pero bueno, eran otros tiempos. Entonces, de los Street Fighters artísticamente competitivos, creo que el 5 es definitivamente el peor de todos ellos, ¿eh? Viene Street Fighter 6, wow, qué chispa, qué explosión de colores por todos lados. Digo, los escenarios muchos son oscuros, definitivamente, pero aún así se ven brillantes. No se ven tan oscuros como en la entrega anterior. Son brillantes. El modelado de los personajes es muy bonito, está muy cool. Se ven personajes chingones, ¿no? Con los que quieres realmente jugar. Cambiaron el diseño de los trajes de algunos de ellos, de los peinados incluso. Esto pues ya es cuestión más personal, si te gusta o no te gusta. Por ejemplo, vemos a un Ken sin su indumentaria tradicional, un Ken vagabundo, etcétera. Y bueno, les digo, al final de cuentas es de cada quien si les gusta ver así a sus personajes o no. Pero creo que artísticamente está increíble de todas formas, ¿eh? Am, los colores de los counters, ¿no? El cómo separa la pantalla, la dirección de arte, les digo otra vez, es increíble, cómo salen colores por todos lados. No sé, o sea, podría hablar horas y horas de el arte de Street Fighter 6. Entonces creo que yo le pondría un 9.5 al aspecto visual, al que obviamente incluye lo técnico y lo artístico. Un 9.5 está impresionante. De ahí, música. Fíjense que si algo tengo que criticarle fuertemente a Street Fighter 6 es la música. Creo que Street Fighter se caracteriza por su música, o por lo menos eso creía yo. Los OST de los diferentes Street Fighter son maravillosos, ¿saben? El 5 de nuevo decae un poquito, pero 4, 3, 2, 1 son impresionantes. Creo que si tú tienes temas icónicos y legendarios de tus personajes, no tienes por qué cambiarlos por unos peores, ¿saben? Podría ser modificarlos, pero es que dice tema de Ryu y tú piensas ya en una tonada, el tema de Chun-Li, ¿no? El tema de Blanca, y de repente llegas a Street Fighter 6, aterrizas y te salen temas de estos personajes pero no tan chingones. Entonces, eso está chafa sobre todo porque tú ya sabes que tienen temas icónicos. Yuri, por ejemplo, Yuri se convirtió en uno de mis personajes favoritos desde el 4 por su estética, por sus colores y también por su tema, ¿saben? Yo soy un amante de la música y en cuanto escuché las primeras notas del tema de Yuri que empieza con un misterio, con una maldad, con una fuerza, con una epicidad impresionante, yo quedé totalmente ahí. Yuri tiene un tema en Street Fighter 6, nada que ver con la épica pieza que se había elaborado en Street Fighter 4. Creo que cuando tú metes nuevos personajes, les asignas un tema y es muy importante que les des esa iconicidad al personaje con su música, ¿saben? Yo siempre he sido muy partidario de relacionar musicalmente a un personaje, no solo en videojuegos, también en cine o en series, y no pasa aquí porque haces un personaje y le cambias la música en los siguientes juegos, ya no hay una identidad musical para el personaje. Entonces creo que uno de los puntos más flacos, el punto más flaco de Street Fighter 6 es definitivamente su música. Yo a su música le pondría un 7. No todo es tan terrible, pero la falta de epicidad es muy anecdótica la música de Street Fighter 6. Entonces, un 7 y estoy siendo comprensivo con la música, ¿no? Con música sí soy medio gacho, medio rudo con eso, ¿no? Entonces, un 7 y porque
fui buena onda, ¿no? Pues ahí está. La historia, la historia de Street Fighter 6 pasa como todas las otras historias de Street Fighter y como en general las historias de juegos de pelea, ¿no? No hay como gran intención, al final de cuentas, es que no es la meta, ¿no? No es el objetivo contar grandes historias en los juegos de pelea, son más bien bonitos pretextos para entrarle. Avanza en la historia, no quiero contar demasiado para evitar spoilers, ya saben que en cuanto tocamos historia, trato de detenerme, y si bien Street Fighter no es un juego reciente, pues sí es, o sea, no es nuevo, pero sí es reciente, más bien, ¿no? Entonces no quiero meterme en problemas de spoilers, pero sí hay una progresión, sí hay un avance, no tan grande en cuanto al lore principal me refiero, pero sí lo hay. Está este modo arcade que, no el modo arcade, el modo de historia, de carrera, que tiene su historia, pero está bastante normalona, ¿no? Yo en historia Street Fighter 6 le pongo un 8 porque me gusta mucho cómo tratan a los personajes, cómo respetan su personalidad y cómo los han ido avanzando y respetan lo que ha pasado antes. Entonces, yo por ahí no le podría poner menos, pero no hay un avance significativo. Y tal vez estoy siendo injusto porque les repito, pues es un juego de peleas, no es su punto central, pero creo que un 8 es lo que yo le pondría a Street Fighter 6 en el tema de historia. Jugabilidad, wow, no mames, jugabilidad. Creo que si algo no falla Street Fighter es en la jugabilidad. Siempre tiene un meta de movimientos impresionante, siempre hay mucho equilibrio. Evidentemente los que son más pro me pueden decir un montón de cosas respecto a ello, y que si no hay balanceo, que si hay unos que necesitan nerfeo, no sé, un montón de cosas. No, yo no soy pro, no compito en torneos de Street Fighter. Entonces hablo desde esta perspectiva, desde la perspectiva de alguien que juega para divertirse, para echarse unas retitas, para emocionarse, claro, ¿no? Porque nada te impide no ser pro a emocionarte. Entonces, pues desde esta trinchera critico el gameplay, ¿no? Y desde mi ignorancia creo que hay bastante balance. Es muy divertido jugar Street Fighter 6, ¿saben? Cuando tú le empiezas a agarrar la onda, eso sí, la curva de aprendizaje es muy empinada en un principio, hay demasiadas cosas que aprender nuevas, sobre todo si no has llevado el hilo, y aunque lo hayas llevado el hilo en la saga, hay cosas nuevas que te las cambian un poco, y obviamente tu, tu, tu status quo de jugabilidad, pues te la cambian y te sacan de onda, ¿no? Entonces, bien, a mí me gustó, a mí me pareció muy divertido el cómo representan poderes que antes eran muy inocentes. En el Street Fighter 2, por ejemplo, está increíble, ¿no? Manejaron muy bien a los personajes nuevos tienen bastante que aportar y al final de cuentas lo importante es que el gameplay te emocione y que sea muy divertido y se pueden dar grandes batallas, aún aunque no seas competitivo, ¿eh? Aún cuando tu tirada no es entrarle al online y derrotar a todo el mundo y ser el campeón del universo en Street Fighter 6, es súper divertido. Entonces, en ese aspecto de jugabilidad, súper recomendable y yo le pondría un 9.5 también a Street Fighter 6. Replay Value. Bueno, Street Fighter es de estos juegos que tienen un replay value casi infinito. Claro, dependiendo de tus gustos, ¿sabes? Tiene bastantes modos para empezar. Tiene el clásico modo arcade, que es esta historia de los personajes. Cada personaje pues tiene su... ah, pues su campañita, por llamarla de alguna manera. Y pelea con todos los demás, ¿no? Tú puedes configurar, me gustó mucho eso. Puedes quitar los stage de bonus. No sé por qué no me gusta cuando el trailer se ve genial, pero no sé, me siento que pierdo mucho el tiempo. El de los balones no entiendo nada. Pero bueno, tiene este modo muy entretenido. Tiene el modo este de historia que les digo, donde eres un alumno de Luke, el nuevo personaje. Y pues vas viviendo varias cosas, conoces a los otros personajes para que te enseñen sus técnicas y armar tú tu propio avatar bien chingón, ¿no? Eso está muy cool y eso obviamente te va a llevar mucho tiempo. No sé si todos le entren, ¿saben? De hecho yo no le he entrado tanto. Entro de repente por curiosidad, para seguir un poquito la historia, pero me interesa un poco más el asunto de las peleas, de las batallas. Entonces, no lo sé, no sé qué tanto le entren todos, pero ahí está la opción.
y aumenta el replay value bastante, ¿eh? Porque además puedes hacer muchos personajes con movimientos diferentes. Puedes configurar a tus personajes de diferentes formas y eso le aumenta su replay value. La ciudad está cool, Julita iba a decir, está chidita, entonces pues está cool, está bien. No tengo problemas con ese aspecto. Está el modo online, con un montón de modos online. Muy bien, tengo que decir que corre muy bien. Una de mis grandes preocupaciones con Switch, porque en Switch uno la había, era que no funcionara bien su online. Esto es de Capcom, entonces pues de cierta manera estaba medio asegurado, pero había temor. Corre muy bien, no hay tanto problema. Entonces, bien en eso. Un detalle bien chingón, trae juegos como Mighty Final Fight, tiene el de Bionic Commando y ay, no me acuerdo cuál es el otro, pero viene Mega Man 3. O sea, vienen juegos de NES con el filtro de NES bien cabrón, que obviamente te hace pues meterte a jugar esos juegos que están impresionantes. Claro, si eres fan, y pues aumenta el replay value. Creo que en cuanto a replay value no hay mucho que decir, no hay mucho que exigirle a Street Fighter 6 porque cumple cabalmente. Si tú aprendes a jugar con diferentes personajes o incluso con uno solo y entrenas y juegas en línea y entras a torneos, que hay también sus modalidades de torneo, básicamente te va a durar para siempre. Hay un pase de batalla, por llamarlo de alguna manera, y además están nutriendo constantemente con nuevo contenido. La versión de Switch 2 viene con el año 1 y con el año 2 incluidas, ¿no? Entonces, hay muchos personajes y hay mucho contenido de entrada ya. Van a ir metiendo porque de hecho ahorita ya se está metiendo el año 3 con los nuevos personajes. Así que esto va para largo, ¿no? Puedes seguir jugando Street Fighter por muchísimo tiempo. Replay value altísimo. Yo en Replay value también le pondría un 9. Yo le pondría un 9 en Replay value. Porque igual y no todo mundo está tan interesado en todos los modos, ¿saben? Entonces creo que un 9 está bien. Y pues nada, ahí está, ¿no? Ya aquí por acá verán la calificación final, porque no tengo ahorita la manera de hacer el promedio, pero le fue bastante bien a Street Fighter 6. Es un juego que recomiendo un montón, sobre todo si no lo jugaste antes, en las versiones anteriores, es la perfecta oportunidad para entrarle, porque como les digo, incluye el año 1 y incluye el año 2 por el precio de otras plataformas, e incluso más barato. Entonces conviene muchísimo si es que no tienes Street Fighter 6 en otras. Si lo tienes, pues también, en realidad, si lo quieres llevar ahora sí que si lo quieres, más bien, si lo quieres tener para llevar, es la oportunidad perfecta. Y si eres también de los que compra dos veces un juego, si no eres de ellos, pues obviamente no lo compres dos veces, ¿no? Pero si sí y quieres también tener Street Fighter para llevar, Street Fighter 6, es una chingonería, ¿eh? Lo vas a ver casi casi igual que tu Xbox y tu PlayStation. Entonces, increíble. Si no lo tienes, éntrale porque te va a encantar. Si eres un fan de las peleas y un fan de Street Fighter, ¿no? No voy a tocar el tema del formato. Ya he hablado de ese rollo del formato. Yo califiqué el juego, evidentemente no tendría por qué calificar el formato. Y una maravilla. ¿Es el mejor Street Fighter de la saga? No lo sé. Creo que para llegar a esa conclusión debo jugarlo mucho más. Porque los otros Street Fighters los jugué por muchas más horas. Y creo que todavía me falta, ¿no? Ya pude jugar lo suficiente para hacer la opinión. Pero para llegar a esa conclusión me falta todavía mucho. Y el aspecto musical le duele bastante, ¿no? Por ejemplo, respecto a Street Fighter 4, le dolería un montón. Entonces, no sé si es el mejor Street Fighter, pero vale un montón la pena que lo juegues en tu Nintendo Switch 2. Y pues nada, vamos a tener varios videos, hay varios eventos que se vienen como el Pokémon Presents, entonces estén atentos de esos videos. Y por ahora yo me despido, ya saben que yo soy The First, que siempre les recuerda, toma el control.